Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 2 minutos. Gracias por acompañarnos nuevamente en el espacio de La Entrevista. Como todos los días, un tema interesante para usted. Este día vamos a hablar sobre la propuesta sobre el sistema de pensiones en El Salvador. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Zaira Barrera, y es catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Zaira. Buenos días a toda la población que nos escucha. Buenos días a ti, Kenia, en tu... Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Zaira. El tema de pensiones sin duda es un tema que preocupa muchísimo a los salvadoreños, sobre todo a los trabajadores, y es un tema pendiente también de este gobierno, pese a que desde hace mucho se anunciaba que se iba a presentar una propuesta, aún no la conocemos. Siendo este, Zaira, un tema tan importante para los salvadoreños, ¿qué aspectos considera usted que debería priorizar una propuesta sobre pensiones? Bueno, me parece que este tema es central para el bienestar de las personas en El Salvador, de todas las personas trabajadoras. Y cuando digo todas las personas trabajadoras, también quiero hacer alusión a que por mucho tiempo, hasta ahora, creo que estamos haciendo un esfuerzo por visibilizarlo, pero por mucho tiempo ha quedado por fuera del espectro de la población trabajadora toda aquella parte de la población que se dedica al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de manera exclusiva, es decir, sin realizar otras actividades remuneradas, pero también las que se dedican a los cuidados de manera remunerada y que no tienen acceso a seguridad social. Y entonces han quedado por fuera de los análisis y son un espectro de ocupación en el que se desempeñan casi exclusivamente mujeres. Entonces hay que decirlo que cuando decimos población trabajadora nos estamos refiriendo a toda la población, tanto a la que se desempeña de manera asalariada en el sector, bueno, con protección social contributiva, con seguro social, con AFP, pero también hay población trabajadora que no es asalariada, que es autoempleada o que tiene negocios propios, con local o sin local, o que son trabajadores y trabajadoras agrícolas, etcétera. Y también toda esta parte de la población que se dedica a los cuidados, ya sea de manera remunerada o de manera no remunerada. Entonces, en la población trabajadora, por lo tanto, entraría mucho más que solamente lo que hoy está considerado como población económicamente activa en El Salvador. Pero haciendo esta primera consideración de quiénes seríamos la población trabajadora en el país, hay que decirlo que entre las cosas que se vienen señalando desde hace años, bueno, que lo hemos señalado en el Departamento de Economía, pero que también lo han señalado otras instancias como Fundaungo, en su momento también la OIT, se ha señalado que una de las características del sistema de pensiones de El Salvador, que lo hace tan débil para ofrecer protección social efectiva para la población, es su baja cobertura. Hoy por hoy, de cada 100 personas que están tipificadas como económicamente activas, o sea, que están ocupadas o que están buscando empleo remunerado, solamente 27 están cotizando a la AFP, cosa que es muy baja si tenemos en consideración que de ese 27% que está cotizando, probablemente la mitad de ese porcentaje o menos tenga un acceso efectivo a la pensión. Porque muchas personas, aunque estemos cotizando la AFP, como tenemos trayectorias laborales discontinuas, o sea, a veces tenemos trabajo con cotización, a veces no, a veces pasa que las patronales no reportan las cotizaciones, se las apropian de manera indebida y eso afecta la trayectoria laboral de cotizaciones, de las personas y al final les priva del derecho a una pensión por no haber cumplido todos los meses de cotización. En el caso de las mujeres también hay discontinuidades en el trabajo con cotización por maternidad o porque ha sido necesario interrumpir esa trayectoria para cuidar de otras personas. Entonces, la cobertura que tiene el sistema de pensiones en El Salvador es muy baja. Cuando se hizo la reforma en el 96, que luego entró en vigencia en el 98, en 1998, una de las promesas era va a incrementar la cobertura del sistema de pensiones cuando se aprobó la reforma sustitutiva, cuando se transitó del sistema de reparto al sistema de cotización individual y además se transitó de la administración estatal hacia la administración por empresas privadas, que son las AFP. Entonces ese problema de la baja cobertura viene desde antes, no se ha superado
y ese es un elemento destacable de la debilidad del sistema de pensiones en el país. Luego, si añadimos otros aspectos, está, por ejemplo, el bajo monto de las pensiones, que tiene que ver con distintas variables. Una de ellas, me parece a mí, que no puede quedar por fuera, es los bajos salarios en el país, que posibilitan una baja capacidad de ahorro mensual de esos salarios. Pero a eso hay que sumarle, aparte de los bajos salarios, hay que sumarle la baja rentabilidad que se han obtenido por los fondos de pensiones, que están la mayoría invertidos en títulos valores públicos a través del FOP, algunos, otros no. Y eso afecta la CIAP, es decir, la cuenta individual de ahorro para pensiones, que es lo que al final determina cuánto pudimos ahorrar en nuestra trayectoria laboral y, si cumplimos los requisitos y la edad, cuánto nos va a tocar en concepto de pensión cuando nos jubilemos. Entonces, si tenemos bajos salarios, escasa capacidad de ahorro y además nuestros ahorros que administra la AFP rinden poco porque la rentabilidad es baja y además se ha reducido en el último año debido a la inflación, entonces ese fondo del que depende nuestra pensión es pequeño. Y hay que decir otra cosa en la que también hemos puesto la atención desde el Departamento de Economía, y es lo costoso que ha sido para la población y que sigue siendo para la población trabajadora cotizante el pago de la comisión y los seguros a las AFP. Este es un elemento también que no debemos perder de vista, porque yo he leído al menos posicionamientos en algunos periódicos en torno a que ese no es el problema no es la comisión que cobra la AFP, sino que viene de otros lados. Pero yo creo que sí es importante tener presente que la comisión que se está cobrando y que se ha cobrado a lo largo de este tiempo a la población trabajadora por la administración de los fondos ha sido onerosa y ha restado, obviamente, al fondo individual del cual dependen nuestras propias pensiones. Entonces, yo señalaría por ahora esos tres elementos que tienen que ver con la situación de las pensiones en el país, es decir, la baja cobertura y también las bajas pensiones derivadas de, como ya mencioné, baja capacidad de ahorro, tasas onerosas a pagar por la administración de los fondos y además también la inversión en títulos públicos cuya rentabilidad se ha reducido, trayectorias discontinuas, o sea, interrumpidas en la cotización, entre otras cosas. Sí, Zaira, adelante. Hay sindicatos también que han hecho muchísimas propuestas cuando se habla de reformar el sistema de pensiones, o incluso se ha llegado a solicitar un nuevo sistema, es decir, no hacer reformas, sino un nuevo sistema. Y entre todas estas propuestas, la que más se escucha es la nacionalización de las pensiones y que desaparezcan definitivamente las AFP y se cree también un instituto autónomo de previsión social. ¿Esta medida considera usted que es una medida que vendría a solucionar este problema que enfrenta el sistema previsional? Porque al menos algunos sindicatos así lo mencionan, ¿verdad? Que nacionalizando las pensiones es como la solución a este problema. ¿Cuál es su opinión? A mí me parece bien relevante que la población trabajadora organizada a través de los sindicatos, aunque también la población trabajadora no sindicalizada, no asalariada incluso, pero organizada a través de diferentes instancias, pueda participar de este debate. A mí me parece que con todo el aparataje comunicacional que tiene esta administración, creo que se puede hacer una labor importante de información a la población para que sepamos de qué va este tema de pensiones. A veces sucede que la población no se involucra pensando que, como es un tema de pensiones y yo de todos modos no voy a tener pensión, bueno, eso no me afecta. En realidad nos afecta a todos y a todas, tengamos o no tengamos edad de jubilación, vayamos o no vayamos a ver pensión. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el sistema de pensiones salvadoreños está fuertemente ligado a la dinámica fiscal del país, porque hay una deuda previsional que demanda recursos del Estado. O sea, pagar esa deuda resta recursos al Estado para que invierta en otras cosas que también son necesarias para la población. Entonces, meternos en la discusión de pensiones es una cosa muy importante y eso se puede lograr si se pone a disposición de la población información que nos aclare cuáles son las opciones que tenemos, cuál es el sistema que queremos, cuáles son las diferentes aristas o los diferentes lados, ¿verdad?, del problema a tener en cuenta. ¿Cuáles son esos lados a los que me estoy refiriendo? Por ejemplo,
El sistema de pensiones está amarrado con el sistema fiscal. No siempre es claro por qué. Entonces hay que aclarar eso, hay que aclarar que hay una deuda previsional que hay que pagarla, y pagar esa deuda significa no gastar dinero en otras cosas que la población también necesita. Infraestructura de transporte, necesita también inversión en hospitales, mejora en los centros educativos y otro montón de cosas. Entonces hay que comprender cómo se vincula estas decisiones fiscales con la situación previsional. También es necesario aclarar a la población que la cuestión previsional no solo debe limitarse a las pensiones de quienes ahora mismo están cotizando en la AFP, porque el derecho a la seguridad social en la vejez lo tenemos todos y todas. Y la mayoría de la población, estoy hablando de aproximadamente un 73% de la población, no está cotizando a la AFP. De la población económicamente activa, no está cotizando a la AFP. Pero estas personas también tienen derecho a protección en la etapa, en esta etapa ulterior de la vida, cuando somos personas adultas mayores. Entonces, el punto de las pensiones no es solo qué va a suceder con las personas que estamos cotizando ahorita y que tenemos expectativa de tener una pensión, aunque sea una pensión peor o mejor, lo que sea. También hay que involucrar al resto de personas, porque llegados a esa etapa de la vida, todos y todas necesitamos y merecemos, además porque es nuestro derecho, bienestar. El Estado está obligado a procurar seguridad social a la población, según el artículo 50 de la Constitución, y eso, por tanto, debe entrar en los elementos de discusión. No solo se trata de quienes somos clientes ahora mismo de la AFP, sino también de esta otra parte de la población. Ahora, esta propuesta de la nacionalización de las pensiones, en realidad hubo una propuesta en la pasada discusión sobre la reforma en 2017, bueno, la que entró en vigencia en 2017, en el contexto de la discusión sobre la reforma previsional que tuvo lugar en los años previos, en 2016 y a lo largo de 2017, aparecieron diferentes propuestas de reforma. Creo que la primera que apareció, y además la que más visibilidad me parece que tuvo, fueron las de la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones y también las del gobierno de El Salvador, que en ese momento tenía en la gestión al Frente Farabundo Martí, el FMLN. Pero también hubo propuestas, por ejemplo, de parte de los trabajadores y trabajadoras organizadas. Y en esa propuesta, en aquella propuesta, aparecía la creación de un Instituto Nacional Previsional, el INAPS, me acuerdo. Entonces, es de tener presente que el sistema de pensiones, hay dos aristas en cuanto al sistema de pensiones. La primera es el tipo de sistema. Por ejemplo, si es un sistema de reparto o si es un sistema de cotización individual. Sistema de reparto significa que los cotizantes presentes pagan las pensiones de los que ya se han jubilado. Y un sistema de cotización individual significa que yo o usted o cada quien ahorra para su propia pensión, para lo que le alcance, etc. Entonces, ese es un elemento del sistema de pensiones. Otro elemento es quién administra los fondos. Si son empresas privadas, como en este caso las AFP, que son privadas, o bien si es el Estado. Entonces, nacionalizar las pensiones hay que tener en claro a qué se están refiriendo. Se están refiriendo a que haya un sistema de reparto administrado por el Estado, o que siga habiendo un sistema de cotización individual y de que cada quien se financie sus pensiones, solo que en lugar de que lo administre la AFP privada, que lo administre el Estado, pero que el sistema de ahorro individual permanezca. Pero no sabemos en realidad en qué consiste esta propuesta de nacionalización, que nacionalización se oye así como muy genérico, pero no sabemos los pormenores de esa propuesta, o sea, qué incorporaría. No sabemos, por ejemplo, si todas las personas tendrían que ahorrar en este sistema o en este pilar, digamos, público, o si sería un sistema mixto. En la reforma pasada, en la que los trabajadores y trabajadoras proponían a través de las organizaciones sindicales, era hasta cierta cantidad de nuestro salario, por ejemplo, en aquel momento hasta $600, teníamos que cotizar a un pilar de reparto. Por encima de esos $600 había que hacer era la cotización individual tal cual ocurría actualmente.
Entonces era una especie de sistema mixto que incorporaba pilar de reparto y un pilar de ahorro individual. Ahora mismo no sé a qué se refiere esto que usted menciona como la propuesta de nacionalización. No tenemos los pormenores. En el momento aquel, en 2016, 2017, existieron diferentes eventos en los que hubo oportunidad de participar para un poco enterarse de qué iban las propuestas y cotejar, comparar qué dice la ICP, qué dicen los trabajadores, qué dice el gobierno, qué dice luego la coalición de partidos que también presentó una propuesta, hacer comparaciones, mirar cuáles eran las implicaciones para la clase trabajadora cotizante y para la no cotizante también. Pero ahora mismo no tenemos ningún texto, ningún documento que nos permita, por lo menos desde las universidades, acompañar este proceso, estar analizando, hacer señalamientos, señalar peligros o señalar ventajas, es decir, acompañar pues esta decisión tan importante para el país. Entonces, si esta decisión tan importante se toma de espaldas a la población interesada, que somos todos y todas, y si se mantiene como un tema solo de personas expertas en actuaría o en estadística o en los círculos más reducidos de decisión política, entonces tenemos razones para tener temores de que haya parte de nuestros intereses como personas trabajadoras que no se tomen en cuenta en esa reforma, porque además no tenemos manera de verificarlo y de proponer o de señalar cosas que nos interesa que se incorporen en esa reforma. Sí, como usted dice, Zaira, pues no conocemos ese documento y no podemos partir, por lo tanto, de algo, ¿verdad?, ya sólido. Sin embargo, como le mencionaba, esta propuesta anteriormente, pues de varios sectores organizados, hay varias propuestas. Por ejemplo, hay una también que mencionaba la necesidad de que las pensiones sean equivalentes al 70% del último salario que devenga el trabajador. Y se ha cuestionado mucho sobre la viabilidad de esta propuesta. ¿Considera usted que esto pudiera ser viable, tomando en cuenta lo que ya nos decía anteriormente, que hay una baja cobertura? Y si hay una baja cobertura, pues por lo tanto hay poco ahorro, ¿verdad? Entonces, ¿sería posible esta propuesta que algunos han hecho de que las pensiones sean equivalentes al 70% del último salario del trabajador? ¿O qué condiciones tendrían que darse para poderse llevar a cabo? Bien, esto de que la pensión que cada quien percibe sea equivalente al 70% de su ingreso implicaría tener un esquema de beneficio definido, se llama, es decir, donde uno cotiza, pero al final ya sabe lo que le va a tocar. O sea, uno cotiza y sabe que cuando gane su derecho a pensión, cuando cumpla todas las cotizaciones, cuando cumpla la edad, le va a corresponder una pensión equivalente al 70% de su salario. Digamos que eso lo tiene asegurado de inicio. Pero ese no es el sistema que tenemos ahora mismo. El sistema ahora mismo no es un sistema de beneficio definido. No sabemos qué nos va a tocar una vez que logremos, si es que logramos, el derecho a una pensión, porque depende de cuánto hayamos acumulado en nuestra cuenta individual de ahorro para pensiones. Entonces, si lo que se quisiera estoy hablando de un ejercicio hipotético, si lo que se quisiera es asegurar un 70% del salario en concepto de pensión para las personas que logran pensionarse, que como ya he dicho, es un porcentaje bastante bajo. Creo que el trabajo del colega Carlos Argueta mencionaba que las personas que efectivamente logran una pensión están cerca del 10% o un poco por debajo del 10% de la población económicamente activa, o sea que es una cobertura realmente muy baja. El resto no logra la protección porque no cumple los requisitos. Pero si se adoptara esta cuestión del 70% del último salario percibido, tendría que hacerse una reforma en esa línea, porque ya no sería un sistema de beneficio indefinido, sino un sistema de beneficio definido. Pero ¿qué pasaría? Pasaría que, ¿cómo se va a financiar este 70% del último salario requerido? ¿Se va a financiar con lo que la persona alcanzó a ahorrar o lo va a financiar el Estado? Porque si lo va a financiar, el Estado ahorita no está recibiendo ninguna cotización, las están recibiendo las AFP. El Estado, digamos que tiene acceso a esas cotizaciones a través del Fondo de Obligaciones Previsionales, lo cual supone para el Estado deuda, que se paga con fondos
que se obtienen de impuestos que los pagamos toda la población. Entonces, la tasa de reemplazo del 70% hay que analizarla en el contexto de si es, primero, posible tener ese esquema con la actual legislación en torno al tema de pensiones, que a mí me parece que no lo es porque el actual sistema es de beneficio indefinido. Pero además, lo que mencionaba anteriormente, esta propuesta de que la pensión sea el 70% de la tasa del último salario percibido, digamos que aborda el tema de la protección en materia de pensiones para las personas que son cotizantes, pero deja por fuera el problema de la protección para personas que son no cotizantes. ¿Y esto por qué es importante? Porque las mayores prestaciones para la población cotizante, que además hay que decirlo, la que logra pensionarse es la que tiene los mayores salarios y las condiciones más estables de trabajo. Entonces, no se trata de que estemos en alguna medida señalando que eso no debería ser. Claro que eso debería ser. El problema en El Salvador es que muy pocas personas logran ese derecho de pensión y además de una pensión que sea suficiente para tener unas condiciones de vida digna al final de la vida. Entonces, si tener una tasa de reemplazo del 70%, o sea, si ganar una pensión del 70% del salario implica que se requieren más recursos económicos para pagar esas pensiones, y esos mayores recursos económicos van a venir de fondos públicos que constituyen deuda, lo cual supondrá que hay que destinar más recursos públicos para pagar esa deuda, recursos que aporta toda la población, aunque no vaya a haber nunca una pensión porque nunca cotizó. Entonces estaríamos abonando a la regresividad del sistema, es decir, proteger más a los que estaban más protegidos porque tenían trabajo más estable y tenían mejores salarios. Yo creo que esto, por eso decía que es importante que toda la población trabajadora se involucre, porque las reformas de pensiones que se han realizado hasta ahora, que han sido reformas, por ejemplo, el decreto 1217, luego el decreto 100, han sido reformas que lo que han hecho es favorecer a ciertos grupos etarios que les tocaba pensionarse e introducir un montón de desigualdades al interior de la población pensionada. Los que se jubilaron en el sistema público tienen un esquema de pensiones y luego los que se jubilaron después con el decreto 1217 y luego los del decreto 100 y luego los que se han jubilado después del decreto 100. Hay un montón de desigualdades y para nosotros que nos va a tocar jubilarnos si es que llegamos y cumplimos los requisitos con bajo este esquema de la cuenta de garantía solidaria también hay otras condiciones. Entonces yo creo que eso es en parte fruto del manejo político en cuanto al tema de pensiones, es decir, evitar descontentos de la población así de manera masiva, pero también tiene que ver con que las soluciones se han mirado como de manera así segmentada. Por ejemplo, los que ya nos va a tocar pensionar, queremos que nuestra pensión y nuestra condición para pensionarnos sea lo mejor que se pueda, y con razón es nuestro derecho legítimo. El problema es que esas condiciones que nosotros queremos para nosotros mismos, después los de atrás no las van a poder gozar. Y lo que vemos es que cada vez a la generación que se va jubilando, a medida que pasa el tiempo, le tocan peores condiciones que a la anterior, precisamente por esta forma de operar. Entonces, habrá que ver si esta propuesta del 70% de la tasa de reemplazo no sería también algo que nos conduzca en esa línea. O sea, que tal vez podamos, de repente, si se logra esto, se pueda mantener solamente un tiempo muy corto, porque luego la situación fiscal del país no va a dar para seguir con ese esquema, y entonces las generaciones que vamos en camino y a las generaciones más jóvenes, pues les van a ir tocando condiciones cada vez más difíciles no solo para sostener el esquema mientras son jóvenes, sino además la perspectiva de tener algún tipo de bienestar y protección en la adultez mayor. Entonces, como decía, estas son dimensiones que hay que tener en cuenta en esta discusión. O sea, ¿de dónde viene esa propuesta del 70%? ¿Cómo se supone que se puede financiar? ¿Y cómo incorporamos allí a las personas que son no cotizantes? ¿Cómo garantizamos que esa medida se pueda mantener en el tiempo de tal manera de que la gocen las generaciones presentes, pero también las generaciones futuras, ya que no estemos socavando las posibilidades que tienen las generaciones
que ahora son adultas entre los 30 y 45 años o más jóvenes, que estas personas también puedan tener una perspectiva previsional favorable con unas condiciones como estas. Sí, Zaira, y es en este marco de discusiones y propuestas que hacen varios sectores, precisamente como ya usted lo reiteraba, porque no existe pues una propuesta que se haya presentado y que esté en debate esa propuesta, entonces surgen muchísimas de muchos lados. En esta propuesta que le mencionaba anteriormente y que se escucha mucho en la clase trabajadora, grupos organizados, de la nacionalización de las pensiones, también hay un temor de parte de algunos sectores en el sentido de que hay algunos que han propuesto de que si se nacionalizan las pensiones sea el Estado quien maneje, ¿verdad?, este fondo, pero debido a la falta de transparencia también, ¿verdad?, del gobierno y específicamente de este gobierno, también hay temor de la gente y decir, bueno, ¿qué tan segura van a estar entonces ese fondo? ¿Qué opina usted de esto si es que llegase a darse esta propuesta de nacionalización de pensiones y que sea el Estado quien maneje estos fondos? ¿Realmente existen garantías de una buena administración por parte del gobierno de estos fondos que es de todos los trabajadores? Yo creo que esa pregunta que ha formulado me parece muy, muy importante porque, como ya lo señalaba previamente, la comisión que han cobrado hasta ahora las AFP, o sea, este fondo que no depende de lo que nos administran, depende de nuestro salario. O sea, independientemente de cómo nos vaya a los trabajadores y trabajadoras con nuestros ahorros para pensiones, las AFP tienen asegurados sus ingresos. De hecho, al verificar el último boletín estadístico previsional que presenta los datos para febrero de 2022, ahí se registra una caída importante en la rentabilidad de los fondos para pensiones, una caída de más de 2 puntos porcentuales. Y sin embargo, lo que las AFP cobran como comisión, eso ha crecido de manera más modesta, pero ha incrementado. Entonces, hay que decirlo que el esquema de unas pensiones administradas por instituciones financieras de carácter privado que además responden a la lógica del capital financiero internacional porque forman parte de conglomerados financieros internacionales, ha sido pernicioso para la población trabajadora desde la perspectiva de que hay una parte de su cotización que no se está yendo para su ahorro para pensiones, sino que ha sido para que le administren esos fondos. Pero de esos fondos hay que administrar bien poco, porque aproximadamente el 80% de esos fondos están invertidos en títulos valores públicos. Y eso es algo que en su momento fue señalado antes de la reforma sustitutiva por el doctor Carmelo Mesa Lago, en los estudios previos, cuando había debate en torno a la reforma de pensiones, y él señalaba, bueno, es que hay un peligro de que no haya competencia de AFP, no que se forme un oligopolio, o sea, que haya poquitas, y que cobren una comisión bien alta, que efectivamente fue lo que pasó al final. Entonces, este tema de que nuestro sistema de pensiones sea administrado por instituciones privadas que cooperan con la lógica del capital financiero internacional, claro que ha tenido implicaciones para a la población trabajadora y para el Estado, porque el Estado al final tiene que una parte de la deuda del Estado es adquirida por estas instituciones financieras privadas a través de la compra de deuda pública, pero a la vez estas instituciones financieras privadas obtienen parte de su rentabilidad de las cotizaciones de las personas trabajadoras. Entonces, ahí se hace como un círculo. Ahora, si el Estado asume la administración de las pensiones, creo que es más probable que podamos introducir en el sistema de pensiones una lógica de mayor protección social y no tanto una lógica de beneficio pecuniario financiero. Un reporte presentado por Fundaungo señalaba que de todas las actividades financieras, las AFP eran las más rentables. Entonces, digamos que si el Estado asume la administración de los fondos de pensiones, podríamos esperar, dependiendo cómo se configure la reforma, una mayor lógica de bienestar para la población en general, no solo para la población cotizante, sino que esperaríamos que el sistema de pensiones también incorpore un pilar
que proporcione algún tipo de protección a personas que no cotizaron, porque también es su derecho. Es decir, el Estado está obligado para con todas las personas, no solo para con sus clientes, que es el caso de las AFP. Las AFP están obligadas con sus clientes, pues con otros no. Pero el Estado tiene obligación frente a toda la población salvadoreña adulta mayor. Entonces, si el sistema es administrado por el Estado, digamos que hay posibilidades de que podamos introducir un pilar que también proteja a esta población que es no cotizante o que no fue cotizante o que trabajó de manera no remunerada, como es el caso de las mujeres que cuidaron de manera exclusiva y no se les pagó por ello y no tienen protección en pensión. Sin embargo, es totalmente legítima la preocupación que hay en torno al tema de la transparencia. Entonces, no sé si va a haber corte ahorita. Sí, vamos a hacer una pausa en este momento, Zaira, y precisamente vamos a regresar para terminar esta idea. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando sobre pensiones este día con Zaira Barrera, economista, catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Y antes de comenzar a leer algunos mensajes que ya nos llegan vía redes sociales, vía Facebook, vamos a continuar, Zaira, con esta idea en la que nos habíamos quedado y estábamos precisamente hablando sobre esta posibilidad de que sea el Estado quien administre los fondos de pensiones y pues qué garantías también habría, ¿verdad?, de que sea una buena administración. Adelante. Sí, bueno, retomando la discusión que traíamos en torno a la administración estatal de los fondos de pensiones, yo creo que también es importante introducir los cambios que ha habido en materia política en El Salvador y también en materia económica en la nueva gestión, porque cuando se propuso la administración estatal de por lo menos una parte de los fondos de pensiones, que era la propuesta que yo llegué a conocer a través del documento que se presentó en 2017, el escenario político y económico era otro. En el actual escenario político, ¿verdad?, donde ha habido señalamientos de que no hay separación de poderes, de que no hay una discusión seria, abierta, honesta de los temas centrales para el país, y las decisiones se toman de manera cuestionable desde la perspectiva de que no hay una discusión, una lectura rigurosa de lo que se está aprobando y las implicaciones que tiene por parte de las fuerzas políticas, tanto las oficialistas como las no oficialistas y otras personas involucradas, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de personas trabajadoras, etcétera. Entonces, yo creo que es válida este temor de que la administración por parte del Estado, en un contexto en donde la transparencia no es la característica principal, o mejor dicho, la apertura, la disposición a la discusión, la disposición a la rendición de cuentas, la disposición a la incorporación de diferentes puntos de vista en torno a las decisiones de país, es válido tener temores del rumbo que puedan tomar no solo los recursos económicos que los trabajadores y trabajadoras con tanto esfuerzo han ahorrado, sino también de las directrices que va a tomar el bienestar social de las personas adultas mayores que cotizaron y de las que no cotizaron eventualmente. Entonces, es totalmente válido el temor, y yo creo que
desde esa perspectiva no hay garantías. Yo creo que en ningún contexto podría decirse que hay una garantía total, pero en la forma en la que se están tomando decisiones centrales para el país en este momento, creo que los temores son aún mayores, porque tenemos un contexto fiscal, por ejemplo, más apremiante, bastante más apremiante del que teníamos hace 4 años. Entonces, yo creo que tiene validez esta preocupación en torno a lo que pueda hacer el Estado, pero particularmente la gestión presente, con esos fondos de pensiones. Y además, hay preocupación desde la perspectiva de que, bueno, ¿qué tal que se apruebe una reforma de pensiones que ponga al Estado como administrador bajo la gestión actual, pero luego el escenario político vaya tomando una dirección que no necesariamente es la que nos gustaría, nos interesa o nos beneficia, pero entonces ya el sistema de pensiones es privado y eso es público, y eso puede tener implicaciones en cuanto a los recursos de los que dispone la administración pública, etcétera. Yo creo que no es menor este tema de la transparencia, porque la actitud que ha mostrado la gestión actual en cuanto a apertura a la discusión, en cuanto a la proporción de información relevante para participar de esta discusión, para escuchar puntos de vista diferentes y para enfrentar señalamientos, además de errores, de fallas, de puntos ciegos que puedan tener en la consideración de la reforma de pensiones, es hacer razón. Claro que da razones para tener temores en cuanto al rumbo que vaya a tener la protección social en la vejez a través de materia de pensiones ante una eventual estatización de los fondos. Sí, bueno, vamos a habilitar en estos momentos nuestros teléfonos. Usted puede marcarnos al 2275-9501, 2275-9502 o dejarnos sus mensajes de texto o de voz en el WhatsApp 7571-2779 o también escribirnos a nuestro Facebook. Recuerde que estamos transmitiendo vía Facebook Live. Tenemos ya una llamada. Muy buenos días. Buenos días.
van a ser precios para el trabajador sobre algo a que nos han obligado, ¿no? Nos han obligado a ahorrar sobre un sistema que a la larga de beneficiar, pues realmente lo que están haciendo es quitando parte de esos ahorros. Ahora lo que hicieron fue las pensionistas más también. Y yo con las pensionistas en este momento, estas pensiones no están en función de la canasta básica ni del costo de vida. Habría de ver que el gobierno haga buenos cambios que beneficien a la población. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Voy a dar lectura a algunos mensajes. Dice, un nuevo sistema de pensiones debería incluir un sistema solidario que beneficie a las personas con discapacidad que nunca tendrían un empleo formal por su condición. Esa pensión debe ser permanente e independiente de alguna aportación personal, la alimentaria en el sector productivo, que sí se generen ingresos y pueda aportar también. Se debe volver, dice, un sistema contributivo obligatorio para todo el sector productivo de la población, algo así como se nos descuenta el IVA, para que sea un fondo robusto. Y el sistema debe garantizar, dice, pensión para toda la población, no solo para los que tienen empleo formal y alcanzan una cantidad de dinero necesaria para pensionarse. Otro mensaje dice, buenos días, los sindicatos quieren vivir del trabajo de los otros trabajadores. Lo que se tiene que mejorar es el ahorro, no prestar al Estado en donde se pierden las pensiones y aumentar el porcentaje de ahorro. No se puede vivir de donde no se ha ahorrado o trabajado. Hay que incorporar a los informales en el esquema de ahorro. Luego nos hacen una pregunta, Zaira, dice, se habla de las reformas a las pensiones de las AFP, pero ¿cómo afecta a los cotizantes y pensionados del INPEP las reformas a las pensiones? Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Otro mensaje dice que tan posible es que se dé un efecto corralito en El Salvador a raíz de la inflación y el alto costo de la vida, lo cual podría afectar a las pensiones. Tenemos otra llamada. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a un audio que nos envían vía WhatsApp. Adelante. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días a Zaira. Hay dos preguntas que me surgen frente a los posibles escenarios. Pero antes quisiera contextualizar un poco, y es que desde el año pasado había una propuesta supuestamente de reforma del sistema de pensiones que se iba a dar en septiembre, luego en enero, y hasta la fecha no hay anuncios. Creo que ninguno de los partidos políticos o gobiernos anteriores y el actual ha tenido la capacidad política, porque esto requiere de jugarse el capital político para hacer una reforma.
a pesar de que este gobierno ha hecho claras violaciones a los derechos humanos y ha tenido un capital político que lo respalda, no cuenta con la suficiente voluntad para hacer hasta la fecha ese anuncio de la reforma. Y claro, tiene que ver con los fondos. Mi pregunta es si las calificaciones de riesgo y la posible insolvencia que tenga el Estado frente a los acreedores pudiera afectar en un escenario en donde el gobierno es el que administra las pensiones. Y lo segundo es que, tal como se ha hecho con otros ámbitos, se ha puesto reserva a la rendición de cuentas de algunas ejecuciones. Pudieran también decretar reserva al uso de pensiones, porque pues sí, eso también es uno de los temores que tenemos nosotros los salvadoreños frente a un escenario en donde el Estado administre las pensiones. Muy buenos días y un saludo. Bueno, muchísimas gracias a usted y a todos los que han participado de esta entrevista. Zaira, le cedo la palabra para que podamos responder. Bueno, buenos días a todas las personas que tuvieron a bien participar. Qué bueno que nos acompañen y que además nos involucramos en esta discusión. Bueno, voy a ir un poco en orden a partir de los apuntes que tomé de las intervenciones. Hay una persona, la del inicio, que habló sobre el tema del impacto de las comisiones sobre el bienestar de los trabajadores, porque resta fondos para el ahorro propio. Eso creo que es algo que refuerza lo que yo ya había señalado antes y que ya lo habíamos mostrado en estudios desde el Departamento de Economía, a través de Claxo también. Pero hay algo que me parece importante mencionarlo y que tiene que ver con esto de lo de las pensiones y la comisión. Nuestro bienestar al final de la vida, en la etapa de la adultez mayor, no solo depende de nuestra pensión. Creo que eso es una cosa bien importante tenerla presente, porque hoy por hoy, todo lo que podamos tener en esa etapa de la vida, la salud, la vivienda, la alimentación, los cuidados que necesitamos, todo eso depende de la pensión. Claramente una pensión baja amenaza la vida y el bienestar de una persona adulta mayor cuando la salud de esa persona, sus medicamentos, sus tratamientos, su transporte, quien la cuide, la casa, la comida, cuando todo eso depende del monto de su pensión. Ahora, el bienestar, por tanto, que vamos a tener al final de la vida no solo debería depender de nuestra pensión. Creo que también se pueden tomar otro tipo de decisiones para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que no necesariamente pasan por el monto de su pensión. Por ejemplo, en materia de salud, tener un esquema de salud que sea universal y que permita que las personas adultas mayores puedan tener acceso a medicamentos y tratamientos propios que necesiten. El transporte también, el ocio para las personas adultas mayores, la solución habitacional, la posibilidad de participar de centros de cuidado de día para las personas que tienen algún tipo de dependencia ya y que requieren acompañamiento parcial o total. Entonces, todo eso por ahora depende exclusivamente de la pensión de la persona. Obviamente, en ese sentido, si todo nuestro bienestar al final va a depender del mercado, es que no va a haber pensión suficiente que nos permita mantener una calidad de vida digna en ese momento. Entonces, lo que tenemos también que lograr son avances en la provisión de bienes y servicios de carácter universal que hagan que no todo dependa de nuestra pensión, de si es muy grande o si es muy chiquita, sino que haya una base de protección que toda persona adulta mayor tenga, y eso creo que limaría lo terrible que es para la población adulta mayor tener una pensión baja y lo que eso implica para su salud y sus tratamientos médicos, etc. Entonces, creo que eso es un elemento importante también a tenerlo presente, que no toda la protección que requerimos las personas o que requieren las personas adultas mayores recaiga solo en la pensión. Hay otros temas que deben conversarse, decisiones que deben tomarse para mejorar el bienestar en materia de salud, de transporte, de ocio, de vivienda, de cuidados para las personas adultas mayores. Luego, bueno, hay quien opinaba que pues no se le debería prestar al Estado y de que cada quien debería ahorrar e incentivar a los informales para ahorrar también bajo el esquema de las pensiones actual.
Es importante que tengamos presente que lo del ahorro para las personas que son no asalariadas ahora mismo ocurre en circunstancias desfavorables, porque, por ejemplo, si yo gano $100 pero soy asalariada, entonces yo solo aporto 7.25 para mi ahorro de pensiones y el resto 7.75 lo pone la patronal para completar mi 15%. Sin embargo, para una persona que gana, una persona informal que tiene un ingreso de $100, al igual que yo lo tengo, esta persona debe de cotizar el 15%, o sea, tiene que restar $15 de su ingreso, que además es más inestable y más pequeño, para el ahorro para pensiones. Entonces, es una situación que dificulta el acceso a pensiones contributivas para las personas que no son asalariadas y que tienen ingresos que rondan el salario mínimo o están por debajo de él. Entonces yo creo que lo que se puede hacer es considerar esta situación particular que enfrenta a las personas autoempleadas o por cuenta propia y diseñar un sistema que incorpore la cotización de estas personas en unas circunstancias que les sea posible sostenerlas. Creo que alguien mencionó más adelante el tema de un monotributo, por ejemplo, destinado a pensiones. Esa sería una manera en la que se podría considerar. Pero este esquema de que cada quien ahorre y que el que ahorre y al final tenga pensión y el que no, creo que es un poco el que nos tiene en la situación en la que estamos, donde más 3/4 partes de la población económicamente activa está desprotegida en materia de pensiones. Bueno, más que eso, porque de las que estamos cotizando no todas vamos a ver pensión, porque no cumplamos los requisitos. Luego alguien preguntaba sobre los impactos que tendría sobre pensionados en el INPEP una reforma previsional. Por lo menos, como no sabemos qué rumbo pueda tomar la reforma, tampoco podemos saber qué rumbo pueden tomar las afectaciones para todas las personas involucradas, cotizantes, no cotizantes, del sistema público o del SAP, etc. Pero lo que sí creo que hay un temor fundado, más que todo porque las pensiones del INPEP, sobre todo dependiendo del esquema, si son pensiones del decreto 11, del decreto 100, o si son pensiones recién adquiridas, ¿verdad? Por ejemplo, personas que están pensionadas desde hace 1 o 2 años. Es un temor comprensible porque son pensiones que suelen estar ancladas a la situación de las finanzas públicas, y las finanzas públicas están en una situación delicada por las distintas decisiones que se han tomado últimamente, en los últimos años, que ya venían en una situación delicada, hay que decirlo. Es decir, las decisiones que se han tomado últimamente y las dificultades que se han enfrentado últimamente han agregado dificultades adicionales a una situación que ya era grave. Entonces, yo creo que las reformas de pensiones, la afectación que puedan tener sobre las personas ya pensionadas, tiene más bien que ver con este vínculo fiscal y la disponibilidad de recursos para que esas personas tengan sus pensiones en tiempo y en forma. Luego nos mencionaba una persona sobre el caso particular de su hija, que lamentamos mucho su pérdida, y de que, su hija tenía una determinada cotización, en este caso entiendo $525, y la pregunta es cuánto quedarán las pensiones. Yo creo que eso dependerá del dictamen o de la decisión que al final tome el comité que estudia estos casos en la AFP, porque, esta persona señalaba que su hija trabajó 10 años. Sin embargo, a veces ocurre que las patronales no reportan, por ejemplo, algunas cotizaciones en algún año, y entonces eso puede evitar que haya el equivalente a 10 años cotizados en la AFP. O sea, la persona sí trabajó 10 años, pero pónganle que solo hay 8 años cotizados en la AFP, y entonces eso puede impedir el acceso o el goce de un derecho. Pero supongamos que tenemos todo el goce del derecho, pues entonces habrá que ver, entiendo yo que el monto depende de si se trata de una persona ascendente, como madre o padre, o descendente, como hijos e hijas. Entonces, no sé exactamente la cantidad, pero depende de si cumple todos los requisitos, o sea, si efectivamente tenía 10 años cotizados, y depende del vínculo que tenía con la persona, en este caso su madre, pero entiendo que la tasa de reemplazo, o sea, el porcentaje, digamos, que le tocaría de esta pensión, podría ser cercana al 50%, si no tengo malas los cálculos. Pero, insisto, hay otras variables a tomar en cuenta para saber cuál es el monto que tocará por esta lamentable pérdida. Alguien preguntaba sobre el riesgo del corralito, que es esta experiencia que hubo en Argentina, que es lo que conocemos en el año 2001-2002 en Argentina, y en realidad
más que estar disparado por el alto costo de la vida y la inflación, el fenómeno del corralito tenía que ver más con el esquema, en este caso de la caja de convertibilidad en Argentina, que era una especie de dolarización, pero con circulación de moneda nacional, una convertibilidad del 1 a 1. Y en El Salvador, yo creo que no hay que descartar posibilidades de que pasen, de tener diferentes escenarios, pero tampoco tenemos elementos suficientes para decir que sí va a pasar o cuándo va a pasar. Lo que pasa es que sí que tenemos condiciones de vulnerabilidad. Estamos en un escenario, como señalaba la persona que llamó, de inflación alta. Inflaciones de esta magnitud solo se habían registrado en 2011. Creo que hemos tenido inflaciones de 6.8% interanual. Esa es más o menos la tasa que tenemos ahorita. Es una tasa alta en comparación con la que habíamos tenido antes. Teníamos una tasa promedio de 0.5% interanual en los últimos 10 años y ahora tenemos una tasa del 6%, o sea que es un incremento sensible. Y además somos una economía dolarizada, altamente endeudada, etc. Pero yo creo que señalar que vamos para un corralito no sería responsable señalarlo, porque los elementos que llevaron a la situación de un corralito en Argentina no necesariamente se replican acá tal cual. Tampoco podemos descartar ese escenario, pero no tengo más elementos para decir que sí va a pasar o cuándo, o que no va a pasar, sino solo estoy agregando otros elementos que hay que tener en cuenta. Y ya para irnos acercando a las otras intervenciones, efectivamente, como señalaba la persona que llamó, otros países que hicieron reforma sustitutiva de pensiones, como es el caso de Argentina, por ejemplo, también ya lo han revertido. El esquema chileno hace aguas y, de hecho, ha habido importantes manifestaciones en torno a los impactos de este sistema de pensiones, cuando en Chile había condiciones, en principio, más favorables que en El Salvador para implementarlo, porque había un porcentaje mayor de formalidad, había un desarrollo de mercado de valores mayor que en El Salvador. Entonces, sí que esto amarra con la última intervención, y con esto voy cerrando, de que el tema de pensiones tiene un fuerte carácter político en torno al rumbo del país. En su momento se presentó la reforma sustitutiva, o sea, cuando aparecieron las AFP, como si fuera lo mejor, y los estudios actuariales que se hicieron al respecto no fueron transparentes y también pudieron haber tenido errores de cálculo, según lo señala Carmelo Mesalago en estudios que hizo posteriormente. Entonces, sí que hay un fuerte componente de político también en cuanto a las reformas que se toman, porque es irracional mantener un sistema de pensiones que no beneficia al Estado y que no beneficia a las personas trabajadoras cotizantes y tampoco a las personas no cotizantes. Entonces, es ineludible remitirse al tema político en este caso. Claro que la insolvencia y el riesgo afectarían a una administración del sistema estatal de pensiones, porque, como decía, somos una economía dolarizada, y si se junta la decisión mejor dicho, si se junta el componente previsional y de seguridad social para las personas trabajadoras a través de pensiones, con un esquema monetario que puede verse comprometido por la situación fiscal del país o por decisiones que ulteriormente se tomen, entonces claro que hay una afectación. Y luego tenemos lo de las reservas en rendición de cuentas. Pues sí, si se ha aplicado para la forma en la que se han tomado las decisiones hasta ahora, pues hay temores fundamentados, o sea, fundados con evidencia del pasado reciente, de que pueda operar lo mismo en caso de una reforma de pensiones, que no haya, de hecho no está habiendo apertura. O sea, estamos a la expectativa de una reforma que no sabemos ni qué dirección va a tomar, no tenemos ningún texto y seguramente tampoco van a haber canales para manifestarnos y señalar, no sé, fallas o peligros de esas reformas como ha sido en otras medidas, o sea, como en el caso de la decisión sobre adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. O sea, no hubo consulta y no hubo tampoco a nivel político una dinámica de contrapesos para confrontar este tipo de decisiones. Así es, bueno, hemos finalizado. Muchísimas gracias, Zaira. Cuando ya tengamos pues ya una propuesta, vamos a hablar otra vez sobre este tema, ya basado en algo, un documento real, ¿verdad? Que ya tengamos en nuestras manos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. A usted también, gracias por siempre participar en este espacio de la entrevista. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.
Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador.